Hola a todos, le habla Yesenia del Ministerio Mensaje Divino. En esta ocasión le quería hablar un poquito de la oración, de cómo orar más efectivamente o con un propósito, con efectividad. Ayer estuve en una conferencia de 12 horas de oración virtualmente, en donde tenían 3 cuartos diferentes. Uno era donde estaban dando adoración al Señor a través de la música, en otro estaban orando constantemente, en el otro era el cuarto de mentoría, donde había una persona dando lecciones de cómo es la oración, de qué se trata la oración, de cómo deberemos de orar, cómo hacerlo más efectivamente. Y en otro cuarto era un cuarto donde tú podías hacer preguntas y la persona la contestaba. Fue bastante interesante. Obviamente no podía estar en todos los cuartos a la misma vez, so me concentré en estar en el cuarto de mentoría y en el cuarto de hacer preguntas. Pude grabar algunas de las cosas con la cual puse en mi Facebook y fue en inglés, so por la cual razón no la pongo en esta página, pero sí me gustaría hablar de que la cuestión es que nosotros tenemos un entendimiento, pero pienso que a veces no tenemos el entendimiento total, no tenemos el entendimiento a fondo de qué es lo que nos dice la palabra cuando la leemos. En la palabra, yo soy de las personas que no leo la Biblia porque soy de las personas que aprendo al escuchar. Hay personas que aprenden cuando hacen cosas, cuando las hacen con las manos y las practican y así las aprenden. Hay personas que aprenden cosas cuando las escriben. Hay personas que aprenden las cosas cuando las leen. Hay personas que aprenden las cosas cuando las ven. Yo soy de las personas que aprendo mirando a otra persona haciéndolo. Me los repito yo misma en mi cabeza, en el orden en que tengo que hacer las cosas. Ah, y también aprendo escuchando las cosas. Y bueno, esa es de la manera que yo aprendo. Yo escucho mi Biblia audiamente mientras estoy en el trabajo. Trabajo en el hospital. Son turnos de 12 horas. Y me pongo mi Bluetooth y escucho la palabra a través de una aplicación o una página web que se llama Bible Gateway. Ahí tienen bastantes diferentes versiones bíblicas, las cuales la mayoría de ellas están en audio. So tú en la esquina le das a la bocina y entonces puedes escuchar tu Biblia. También en la página la puedes seguir, tú puedes leer mientras escuchas, pero yo usualmente me pongo el teléfono en el bolsillo y solamente escucho. Digo esto para explicar que sé lo que dice la Biblia, pero entonces tendría que buscarlo o en Google o tendría que buscarlo en los libros de guía para saber en qué versículo es que están lo que yo digo. Pero usualmente yo escribo lo que el versículo dice en Google y entonces Google me dice cuáles son los versículos a eso. Y es importante eso porque la palabra, una de las cosas que aprendí ayer cuando hablamos de orar efectivamente es que debemos de orar las cosas que están dentro de la palabra de Dios, porque Dios se guía de su propia palabra. Dios dice que Él va a hacer tal cosa o que Él es de tal manera. Entonces Él no puede ir contra su propia palabra. Para nosotros no ir contra la palabra de Dios, contra los guiones que Dios ya tiene
trazados, pues si leemos algo en la palabra, pues podemos utilizar eso como guía para orar. Por ejemplo, si nosotros pedimos, todas las cosas que pedimos las tenemos que pedir con fe. Pero ¿cuál es el problema de que las cosas que pedimos con fe, que nosotros habemos decidido si es la voluntad de Dios? Pues de nuevo les repito, si está dentro de la palabra de Dios, si es alguna historia que tú has leído en la Biblia, que te da un ejemplo de lo que tú le estás pidiendo a Dios, entonces eso sí quiere decir que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tú estás pidiendo porque Dios sane a una persona enferma, tenemos numerosos ejemplos de Dios haber sanado personas enfermas. Puede ser que en esos tiempos eran diferentes enfermedades porque era otra generación. Ahora tenemos enfermedades nuevas que en aquellos tiempos no existían. Pero el punto es que las enfermedades, todo tipo de enfermedades o personas que estaban poseídas por espíritus malignos, todo eso el Señor en aquellos tiempos, Él sí los sanó, sí los libertó y levantó a los muertos también. Entonces, pues, eso se traduce a que el Señor sí quiere sanar a los enfermos, a que el Señor sí quiere levantar a los muertos. Esa sí es su voluntad, porque tenemos numerosos ejemplos en la palabra. ¿Qué tú haces cuando tú oras? Tú le dices, Señor, como está en tu palabra, que levantaste a la niña que estaba muerta, como a Marta le quitaste la fiebre, como al leproso le sanaste la piel, como a Lázaro que sacaste entre los muertos, como... ¿Qué más? No. ¿Qué más hizo el Señor? Todos los otros milagros que el Señor hizo, pues nosotros usamos esos ejemplos, porque el Señor dice, acuérdame de mi palabra, pero no es para Él, no es para el beneficio de Él, es para el beneficio de nosotros mismos, para que podamos usar esa guía, esas instrucciones, esos modelos, para que podamos activar al Señor, porque de nuevo repito, el Señor tiene unos guiones, unas reglas por el cual Él se debe de guiar, porque si el Señor cambia de regla o cambia de pensamiento o hoy dice algo y mañana dice, no es un Dios justo, no es un Dios verdadero, no es un Dios real. Él se tiene que llevar por las condiciones que ya Él mismo estableció al principio, porque si no, entonces Él sería igual que el diablo, que hoy dice una cosa, mañana dice una cosa y lo cambia a su conveniencia. Pero el Señor no es así. El Señor tiene unas reglas, unas condiciones, un modo de guiarse para Él poder cumplir su palabra. Y entonces Él nos invita a que leamos la palabra o la escuchemos, como en mi caso, para que sepamos esos secretos. Y una vez que usted clama a esos secretos, eso activa al Señor, eso activa la fe, eso activa a los ángeles para que esas cosas se tienen, o sea, se tienen obligatoriamente que cumplir, porque están en su palabra. Y Dios no puede ser un Dios que te dice una cosa y no la hace. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber qué es lo que el Señor puede hacer, cómo es que el Señor lo puede hacer y clamar a esas cosas. También la otra cosa que aprendí que tenemos un poco de problema es la fe. Tenemos fe, pero tenemos poquita fe. Sí, y en la palabra dice, si tú tienes fe como la semilla de una mostaza, que es la semilla más pequeña, pero sin embargo produce el árbol más grande, tú le puedes decir a una montaña que se mueve y la montaña se moverá. También hay otro ejemplo que había una planta de fruits, no me acuerdo, pero había una planta sembrada y él le dijo a sus discípulos, si tú le dices a esta planta que se mueva, te tiene que obedecer. ¿Por qué?
porque está escrita en su palabra, porque está escrita en la Biblia. Y de nuevo repito que Dios se tiene que llevar por sus propios reglamentos. Él no puede cambiar de idea. Y eso no es algo para que engañemos al Señor. No, 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 no. Eso es para el enemigo, para que el enemigo no diga, no, tú no puedes hacer eso. No, el enemigo entonces no lo puede tratar de engañar o de tratar de decirle al Señor, no, no hagas eso o no le concedas eso. No, porque ya escrita está en sus reglamentos que mientras nosotros pidamos la cosa dentro de sus reglamentos, dentro de sus reglas, dentro de su orden, Él tiene que concederlo. Lo que hace el enemigo es que el enemigo trata de que nosotros no sepamos esos secretos de la Biblia. El enemigo trata de que tú no sepas que así, de ese modo, es que tú tienes que pedir las cosas al Señor, porque a veces pedimos las cosas de otra manera, no que sean con malas intenciones, no que no sean unas cosas que estemos pidiendo sinceramente de todo corazón, sino es que no están bajo los reglamentos, bajo la dirección, el orden, la guía que el Señor ya ha establecido para poder conceder las cosas. Entonces el enemigo se aprovecha de que no sabemos cómo pedir las cosas, no las pedimos bajo las reglas, no seguimos la póliza del Señor, para ponerlo de una manera corporativa, no seguimos las pólizas del Señor, y el enemigo entonces se aprovecha y dice, no, eso tú no lo puedes conceder porque no está bajo tus pólizas, no estás bajo tus reglamentos. Y ese es el secreto que tenemos que aprender mientras oramos, mientras le pedimos al Señor. La otra cosa es la fe. El árbol ese pequeño, si usted busca qué tipo de árbol es ese, no me acuerdo ahora mismo del nombre del tipo de árbol que el Señor le dijo a los discípulos, si tú le dices a este árbol que se arranque de raíz y se tire al mar, te tiene que obedecer. Pero lo que no sabemos de ese árbol, o lo descubres si averiguas qué tipo de árbol es que ese árbol puede echar raíces hacia abajo hasta 6 pies. O sea, que el árbol está bien sembrado en donde está. Pero eso el Señor se lo dijo para darle un ejemplo a los discípulos contra los principales, o sea, los demonios, los espíritus malignos, los enemigos, nuestro adversario, que Él se pone a detener las cosas que Dios tiene para nosotros, o que Él se queda en una región, como vamos a decir, yo que vivo en el área de Orlando, Él se queda rodeando en el área de Orlando y ya tiene sus raíces bien metidas en nuestra familia. Si tenemos, como dicen por ahí, cosas, maldiciones de generación, que realmente no son, como aprendí ayer, no son maldiciones de generación, son contratos que de alguna manera ignorantemente se hicieron en nuestro antepasado, que aún no se han roto. Entonces nosotros, a través de la oración, podemos romper esos contratos. Podemos ser la última generación, la cual el enemigo ata a través de esos contratos, porque una vez más no sabemos cómo efectivamente romper esos contratos para ser libre, y que esas maldiciones de generación no continúen en transgresión y no pasen a ser parte de nuestros hijos y las generaciones que nos siguen. Pero entonces tenemos que orar también con fe, pero con una fe que no digamos si es la voluntad de Dios. Porque cuando tú vienes al entendimiento de que tú lees tu Biblia y tú lees que el Señor curó un montón de tipos de enfermedades, que el Señor levantó varias personas
muertas y las trajo de nuevo a la vida, que el Señor curó fiebres y todo tipo de enfermedades de esa generación. Entonces tú entiendes, vienes al conocimiento de que esa es la voluntad de Dios, porque a veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces esa la aprendemos mientras leemos las historias que están dentro de la Biblia, pues vemos que una de las voluntades de voluntades de Dios es sanar a los enfermos, libertar al cautivo, prosperar, como dice Jeremías 29:11. Ese versículo sí sé exactamente dónde está porque es uno de mis favoritos, por lo cual yo me repito a cada rato, que dices, pues yo sé los planes que tengo para ti, planes de prosperarte. Cuando usted pida prosperidad, usted le dice al Señor, como dice en tu palabra, que quiere prosperarnos, que quieres prosperarnos, quieres echarnos para adelante. El Señor no quiere nada malo para nosotros. Y ese es el otro problema que tenemos, pero lo explico en un momento. Déjeme volver otra vez para la fe. Cuando usted nos dicen a nosotros, pide con fe, pero no es con una fe que tú dices, si es la voluntad de Dios se concede, si no es la voluntad de Dios no se concede. No, si usted viene al entendimiento que usted ya entiende que eso está dentro de la Biblia y por lo tanto es la voluntad de Dios, usted tiene que pedir con la confirmación, con la convicción, con el entendimiento, el 100% de que así Dios lo hará, porque esa es la diferencia en nuestra oración. Si usted pide algo que usted no está muy seguro si Dios lo va a hacer o no, lo más seguro Dios no lo va a hacer, porque en varios capítulos de la Biblia Dios dice que fue a diferentes pueblos, pero que no pudo hacer milagros en esos pueblos, no porque Él no quiso. O sea, no es porque Dios no te quiera conceder tu petición, no es porque Dios no quiera contestar tu oración, es por tu falta de fe o porque la fe que tú tienes es media dudosa. Porque en los versículos dice que Dios estuvo en un pueblo y no pudo hacer ningún milagro en ese pueblo por la falta de fe del pueblo. Él se tuvo que ir de ahí y irse a otras ciudades, a otros pueblos, donde la gente sí tenían fe, donde la gente sí creían en Él. Y allá pudo hacer muchos milagros. Si el Señor no te ha contestado tu petición, no es por culpa del Señor, es por la cantidad de fe o porque mentalmente, consciente o inconscientemente, tú no estás segura o seguro de que el Señor sí pueda hacer eso. Cuando tú órale al Señor como que si tú como que tú sabes que eso va a ser concedido, porque nosotros somos los que le ponemos límite al Señor. Nosotros somos quien hacemos que el Señor se mueva o no se mueva. Por nuestra creencia, por la cantidad de fe que le tenemos. Porque nos decimos a nosotros mismos, el Señor sí es capaz de hacer eso, pero no lo hacemos con una convicción de que realmente lo creemos. Señores, no hay nada imposible para Dios. Si Dios pudo crear la faz de la tierra y el universo simplemente con abrir su boca y hablar palabra, el Señor no tocó a nadie. El Señor no le puso mano a nadie. Él simplemente lo habló, lo dijo. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Y asimismo, como nosotros somos herederos de Dios por su gracia, estamos sentados en los tronos de Dios, en la mesa del Señor,
en el comité del Señor, tenemos una silla ya y estamos sentados en alto rango. Tenemos acceso directo al Señor. No necesitamos que nadie interceda por nosotros como en los tiempos antiguos. Porque por eso fue que la cortina se desrasgó. Porque después de esa cortina nadie podía pasar, solamente que el priest, porque él era el que traía nuestras peticiones ante el Señor y nosotros nos quedábamos afuera del templo. Pero él, al rasgar el velo, la cortina, no abrió el acceso a todos. Pero eso era lo que le quería decir. Recuerda que tú tienes que pedirle al Señor, como que tú sabes por seguro, sin dudarlo, que Él lo va a hacer. Si empiezas a pedirles al Señor de esta manera, tú vas a ver cómo la mano de Dios poderosa se mueve. Porque ahora que el Señor me lo recuerda, hubo alguien que le dijo al Señor que sanara a su hijo que tenía como epilepsia, y eso es un demonio. Esos son espíritus que estaban dentro de él, y lo hacían convulsionar. Son muchas enfermedades de las que tenemos hoy en día. No son enfermedades reales, sino son espíritus, sino son principales que están dentro de esa persona, tomando posesión de esa persona. Muchas de las cosas que hacen personas que hacen daños a otras personas es porque son personas que tienen un corazón negro y son entonces vasijas, son instrumentos fáciles para el enemigo tomar posesión de ellos y hacer que ellos hagan ciertas cosas contra las otras personas. Son muchas cosas de nosotros, no son enfermedades, no son desbalances químicos. Algunas sí. Pero muchas cosas de las que nosotros sufrimos o de las que sufre el ser humano o por la cual el ser humano hace lo que hace es porque no lleva una vida cristiana o tiene alguna puerta abierta con algún tipo de pecado que deja esa puerta abierta por la cual el enemigo puede entrar y utilizarlo a él para hacer sus fechorías, para hacer sus cosas negativas. Pero, como le iba diciendo, hay un versículo en la Biblia que dice, Señor, que su hijo estaba malo, que su hijo estaba convulsionando, que su hijo estaba poseído por animales, por espíritu, perdón. Entonces, el Señor fue donde él y le dijo que de cuánto tiempo le había estado así. Y él le explicó que desde niño el muchachito estaba así. Esto puede ser porque son cosas generacionales, por el pecado de los padres, por alguna manera que el enemigo no decidió, pero vio la oportunidad de tomar posesión de ese niño desde pequeña edad. Entonces, el punto de esta historia es que el Señor le dice a Dios que si tú estás dispuesto, y el Señor le dijo, sí, yo estoy dispuesto. Pero el Señor le dijo, si tú puedes. Y el Señor le preguntó, ¿cómo que si puedo? ¿Es que acaso no tienes fe? Y el Señor le contestó, sí tengo fe, pero ayuda a mi poca fe a hacer más fe. Algo así por el estilo. Bueno, lo estoy traduciendo de la traducción en inglés y tal vez no cae muy bien. Pero eso fue lo que él le dijo al Señor. Él tenía una fe limitada. Él decía, el Señor tal vez lo puede hacer para otra persona, pero no para mí, no para mi hijo. Él tal vez puede hacer
cosas pequeñas, pero mi hijo tiene miles de demonios dentro de él. Tal vez él no pueda sacar los miles de demonios. Tal vez pueda sacar un demonio, pero no miles. Y entonces, pues ese es el punto. Tenemos que pedirle al Señor con la convicción de que sabemos que Él sí lo hace. Porque que el milagro suceda, que tu petición, que tu oración sea contestada, no depende de Dios. Porque mientras tú lo hagas bajo los reglamentos, bajo la guía, bajo la póliza, como le quieran poner, que Dios ya ha establecido en su palabra, Él está dispuesto. Él lo quiere hacer. Pero todo depende de nosotros, de que nosotros creamos que Él sí lo puede hacer. Que nosotros estemos convencidos de que Él sí lo puede hacer. Y que nosotros estemos convencidos de que sí lo hizo. Sin duda. Sin límites. Bueno, espero que esta enseñanza bastante larguita de 26 minutos haya sido de bendiciones para ustedes. Y hasta la próxima.